El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común: el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Muy buenas noches, queridos Nightmares. Ya nos encontramos una vez más aquí completamente en vivo en este su programa Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Esperamos que se encuentren muy bien y ya bastante listos para recibir este nuevo podcast. Vamos a iniciar aquí saludando a los que ya se están conectando. Quiero saludar a nuestro buen hermano Evaristo Muñoz, que dice buenas noches, Nightmares. Viene llegando también Berenice Gurrola, que dice buenas noches, chicos. Saludos desde tierras regias. Asimismo, René de Salab, que dice buenas noches, Nightmares. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les damos la más cordial bienvenida. Pues bueno, nada más recordarles que estamos transmitiendo desde la ciudad de Durango, capital, claro que sí. Y pues bueno, los que ya anden por aquí, para que nos hagan el favor de apoyarnos compartiendo la transmisión. Quiero saludar también del otro lado del estudio a mi hermano Oscar Hernández. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y a todos los Nightmares que ya se están conectando, y a todos los que nos van a escuchar a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar como Radio Pesadilla, las cuales son Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast. Entonces ya no hay excusa de que no supe dónde encontrarlos. Prácticamente estamos en todos lados como Radio Pesadilla, ¿verdad? Para que nos puedan ubicar más fácilmente. Y quiero presentar a mi amigo y hermano Gus. Gus, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenas noches, Carlos, también buenas noches, y buenas noches para todos aquellos que ya se están conectando a esta transmisión de sábado. Muy contento de estar aquí, la verdad. Y pues bueno, recuerden que como en cada programa, que ya está totalmente disponible nuestro WhatsApp para recibir todas aquellas anécdotas que ustedes quieran compartir con toda la audiencia de Radio Pesadilla. Pueden hacerlo a través de varias formas. La más sencilla es dar clic a la descripción de esta transmisión, en la cual pues los va a llevar directamente a nuestro WhatsApp. O también pueden hacerlo dando clic a un comentario que tenemos anclado ahí a mero al último, al final de la zona de chat. Nada más denle clic y directamente los va a mandar a nuestro WhatsApp. Pueden mandarlo a través de audio o a través de texto, como sea más cómodo para ustedes. Y pues bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando a través de las diversas plataformas de streaming, pues también les vamos a pasar ahora sí que los datos de contacto para que nos hagan llegar sus historias. Nuestro número es 52618 145 5655, o a través de nuestro correo electrónico, que es radiopesadilla podcast@gmail.com. Y pues bueno, antes de comenzar y de pasar a lo que sigue, les recuerdo que pues ya también tenemos implementado un pequeño espacio en Patreon, a través del cual ustedes van a poder pues ser partícipes de diferentes formas de patrocinio. Son 3 niveles y cada uno de ellos tiene recompensas para ustedes. Es a partir de $1, entonces esperamos que muy pronto puedan animarse a participar de esa manera. Todo lo recaudado es específicamente para mejorar la calidad de este programa y para más adelante realizar algunas pues exploraciones e investigaciones fuera de donde estamos, ¿no? en otros lugares. Y pues bueno, no sé, Carlos, ¿qué te parece? O no sé si haya por ahí más saluditos antes de continuar, porque esta noche tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Bastante bueno, la verdad. Creo que todos tenemos ganas de saber más de este tema. Uh-huh. Claro que sí, tenemos más saludos. Viene llegando Iván Rodríguez, hermanazo, buenas noches. Dice, buenas noches, amigos, saludos.
Harold Kors que dice, saludos desde el cuarto más gris de Monterrey, haciendo el aseo y escuchándolos, pesadillas. Muchísimas gracias también ahí el buen Harold que ya nos escucha. Saludotes también por ahí a Monterrey, ¿verdad? Otro más de Monterrey, claro que sí. Y viene llegando mi hermana Laura Vargas, dice, hola chicos, saludos. Muchísimas gracias por estar aquí, hermana, saludotes. Ok, no sé si quieran comenzar entonces con el tema que nos atiende esta noche. Sí, yo creo que sí, Carlos, pero antes de que inicies, pues le repetimos a toda nuestra audiencia que el tema es únicamente para darle un poquito más de dinamismo a nuestro programa. Sin embargo, todas las historias que estaremos recibiendo a lo largo de la noche, pues no tienen que ser necesariamente relacionadas con el tema principal. Pueden ser de otro tipo de fenómenos paranormales, pero todas son bienvenidas. Entonces, pues yo creo que dicho esto, podemos empezar, Carlos. Correcto. Pues bueno, como ahí estuvimos publicando en nuestras redes sociales, el tema de esta noche se titula Barcos Fantasmas. Así es, porque así como hay entidades o espíritus de personas, también en algunas ocasiones, y según como cuentan las leyendas, pues igual hay por ahí de algunos objetos o vehículos, ¿no? Y es que desde la antigüedad el hombre siempre ha tenido ganas de explorar el mundo, de aventurarse. Y entonces llega un punto en el que decide explorar los mares, explorar las aguas. Porque bien, forman la mayor parte del planeta. Y sin duda alguna esconden muchísimos secretos. Pero también es un camino, pues a lo mejor bastante seguro, pero muy tardado de llegar a otra parte del mundo, ¿no? Pero es muy misterioso el mar. Entonces, desde que al hombre le da esta curiosidad por navegar y por explorar, pues ya han existido bastantes mitos, bastantes leyendas e historias de barcos fantasmas. ¿Y qué son? Pues bueno, son navíos, son barcos con tripulaciones que se dice que están malditas y que están atrapadas y vagando pues por el resto de la eternidad. Se dice que una vez que se ve a uno de estos barcos, se presagia pues un inminente hundimiento, accidente o una tragedia para quienes lo ven, ¿no? Pues bueno, literalmente se cree que un barco fantasma pues es precisamente eso, está tripulado por fantasmas, por espíritus de marineros que en su momento iban a alguna parte del mundo y sufrieron algún accidente, ¿no? Una desgracia y perdieron la vida. Este término también se puede usar para referirnos a un barco real, o sea, real, no espiritual, que ha sido visto, eh, pues pensándose que es una aparición, pero tras hundirse, o simplemente un barco que ha sido hallado flotando, pero sin ningún tripulante a bordo. Vaya, esto ha pasado, ¿eh? Esto ha pasado. ¿Sí? Sí, sí. Fíjate que algo que me llama la atención, Carlos, es que, digo, nada más para ponerlo en comparación. Cuando ocurre un accidente de tráfico, la verdad es que siempre se trata de algo lamentable, cuando ocurren, pues muertes, ¿no? Pero cuando hablamos de un incidente, o más bien un desastre a magnitud de un navío, por lo general son medios de transporte que desde la antigüedad llevan una tripulación extremadamente extensa, o sea, es mucha gente, al igual que una gran cantidad de pasajeros. Entonces, creo yo que la cantidad de sufrimiento tras este tipo de navíos perecer, como lo comentas ahorita, yo creo que es todavía hasta una carga más elevada ahora sí que de dramatismo y de tristeza en un solo lugar que cualquier otro tipo de accidente, me atrevo a decirlo así. Así es, fíjate. Efectivamente, mi querido Gus. Y de hecho, esto ha pasado mucho, ¿saben dónde? Pues en el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, Sí. ¿no?
navíos que han desaparecido ahí con bastante tripulación y que algunos, a lo mejor algunas semanas, algunos meses después, es avistada ese barco, pero sin ninguna persona ya a bordo y sin rastros de qué les pudo haber ocurrido, ¿no? Y esto Ujú. está bastante trágico. Bueno, pues muchas veces también, obviamente, como parte de la cultura, eh, pues hay historias, ¿verdad?, que son inventadas para asustar a los navegantes o a las personas que se lanzan en estas aventuras para evitar que recorran ciertas rutas marítimas, ¿sí? Para que en su momento dejaran paso libre, perdón, a los piratas, por ejemplo, ¿no? Y aún con todo esto, siguen y siguen y siguen apareciendo historias, pues, de estas apariciones hasta hoy en día. Y aunque algunas son ciertas, pues su explicación es más peligrosa que aquellos mitos que han sido creados alrededor de ellas, ¿no? Y pues bueno, esto es una breve introducción para todo el tema que nos espera esta noche. Tenemos varios casos. Vamos a estar platicando aquí algunas cuestiones muy, muy interesantes al respecto y esperamos que se queden con nosotros. Así es, como bien decías, Carlos, el mar es muy, muy, muy extenso y prácticamente desconocido, ¿verdad? Pero hoy sí quisimos hablar precisamente nada más de barcos fantasmas, porque, bueno, en programas futuros sí nos gustaría hablar, pero ya de otros mitos y situaciones que se producen en el mismo mar, pero ya no relacionados con los barcos tal cual, ¿no? Sino con otro tipo de entidades o seres que se han vislumbrado también a lo largo del mundo, ¿verdad? Ok. Es correcto. Entonces, procedemos, muchachos, a unos relatos que tenemos ya en fila, ¿verdad? Para ir abriendo la noche, como ven. Claro que sí, nada más aquí saludando, por ejemplo, a Jorge Omar Ramos que viene llegando, dice buenas noches, listo para mi dosis. Y a Alicia de Por Vida que dice excelente programa. ¿Qué tan cierto será de que sí se aparecen barcos en el mar? Ah, pues mira, lo vamos a descubrir en este programa, ¿no? Porque, bueno, no quiero adelantarme, pero hay un efecto muy curioso, Ujú. Ujú, ¿verdad? Que lo platico ahorita, ¿verdad? Pero pues vamos con relatos. perfecto. Hay por aquí uno que tenemos de nuestra seguidora Judith, que se quedó desde el programa pasado, entonces vamos a darle lectura. Dice, hace años mi papá enfermó y fue internado el día que se pidió mi mano, perdón, en matrimonio. Durante la reunión, él le dijo las palabras, yo duré 21 años de casado, ustedes tienen que durar más. ¿Sí? Estas fueron palabras que no había entendido su relación ni el por qué lo comentaba de esa forma. Esa noche él no comió nada y durante la madrugada lo llevaron al hospital y fue internado. Él era creyente y adorador de la Santa Cruz. El miércoles durante la madrugada, él se sentó y comenzó a sentirse mal. Mi mamá y mi hermana se encontraban con él. Él le pidió a mi hermana que le leyera la oración de la Santa Cruz y ella así lo hizo. Eran pasadas las 3 de la mañana cuando él se endereza y comienza a toser. Mi mamá se paró frente a él y a su espalda estaba mi hermana. Ellas cuentan que de pronto comenzó a sangrar de su nariz y boca y su cuerpo se desvaneció. Mi mamá le hablaba y mi hermana, para que no se eh, cayera, lo abrazó, pasándole los brazos por debajo de las axilas y lo tomó del pecho. Los doctores se acercaron y lo revisaron. Le dijeron a mi hermana que lo soltara, que mi papá era una bomba de tiempo y que había muerto. Mi mamá seguía hablándole y mi hermana se negaba a soltarlo. Los médicos le dijeron que ya estaba muerto. Al paso de 15 minutos, mientras comenzaban a pedir limpieza y los papeleos para declarar la muerte clínica, mi papá tomó la mano de mi hermana y respondió a mi mamá. Nadie podía creerlo, pues él ya se había declarado muerto.
A la mañana siguiente pidió un teléfono y comenzó a hablar con su familia, con nosotros, y se veía bien. Comenzó a comer y nos dijeron que le tenían que hacer un estudio para saber qué tenía. El viernes llegaré a un médico de los Estados Unidos que podría hacerle un estudio. Durante ese tiempo y sus pláticas, nos mandó llamar a mi hermana y a mí. Nos platicó qué tan importantes éramos para él, sus 4 hijos, y nos dio a cada uno una parte de su cuerpo, y nos dijo por qué nos asignaba esa parte de él. De pronto nos dijo que cuando murió, se vio en un camino, en un lugar bonito y tranquilo, y mientras él avanzaba, vio al final del camino a un hombre del cual emanaba mucha paz y tranquilidad. No sentía dolor, y cuando tomó su mano, supo que era hora de irse, pero que algo en su pecho le oprimía, y el calor que sentía no podía dejarlo avanzar. Cuando miró hacia atrás, vio una cruz con un manto dorado que se desvanecía como si fuera un espejismo, y a lo lejos escuchó la voz de mamá que le llamaba. Miró al hombre, soltó su mano y le dijo que mi mamá le llamaba y que tenía que regresar. Cuando se tocó el pecho, abrió sus ojos y estaba tomado de la mano de mi hermana. Y frente a él, mi mamá que le decía, Toño. Él nos dijo que la Santa Cruz regresa de la muerte a quien le sigue y le da 3 días para no dejar asuntos pendientes. Nosotros pensamos que era el medicamento por el cual él divagaba, pero le escuchábamos. A los 3 días de que despertó, durante la noche se puso mal. Se trasladó a un centro médico y ahí nos dijeron que tenía cáncer en el hígado, que de sus 4 hijos, solo uno era candidato para hacerse la prueba y de ser positivo, él sería el donante. Esta era mi hermana. Nos enviaron a descansar y aunque no queríamos nada, ayudábamos o servíamos a toda la familia ya cansada. Antes de salir, mi mamá no había podido hablar con él porque se sentía triste y a él, al verla mientras ingresaba a terapia intensiva, le tomó de su mano y le dijo, me casé enamorado de ti y me muero enamorado de ti. Nos fuimos y llegamos entre las 6 y 7 de la mañana. El médico salió y nos dijo que él ya había muerto. Todos de sus hermanos que estuvieron con él dijeron que nunca se quejó, que dijo que todo estaba bien y que su cruz lo regresó y era momento de salir, que se iba tranquilo. Se colocó la mano en la cabeza, tapando sus ojos. Su hermano pensó que era por el dolor. Cuando se acercó para decirle que ya le habían hablado al médico. De él salió un humo y escuchó un suspiro. Vio la muerte en su cara y se quedó dormido. Cuando yo lo vi, estaba dormido. Tranquilo, no se veía sufrimiento. Al contrario, se veía feliz. Desde ahí, todos en casa siempre festejamos el Día de la Santa Cruz y aunque nuestro apeado es de la cruz, creemos que esta devoción que él tuvo es la oportunidad de decirnos que vio él y de irse, eh, empezó contados. Entendí que quizás él ya sabía que era su tiempo, pero pocos tienen la oportunidad de morir en paz. Ok, fíjate, algo bien interesante. Bueno, por cierto, como siempre, muchísimas gracias a Judith por compartirnos situaciones, la verdad que son pues bastante familiares, bastante como pues, se podría decir que privadas. Siempre tiene el ánimo de compartirnos muchísimas cosas, lo cual agradecemos muchísimo de todos los que se animan a platicarnos una historia. Algo bien interesante aquí es como yo me he dado cuenta de algo y no sé si ustedes coincidan conmigo, compañeros, y ustedes también radio escuchas y piensen igual. Pero pareciera ser que cuando una persona está ya cercana a partir, que está, digamos, ya en sus últimos momentos tal vez con vida,
Hablando obviamente de una muerte no trágica, ¿no? Sino de una muerte a lo mejor ya un poquito más por enfermedad o alguna cuestión similar. Pero pareciera que esa línea que divide la realidad como la vemos nosotros, como si de alguna forma se redujera lo suficiente para que ellos tuvieran ese acceso a ver lo que hay más allá. Al menos para muchos podría ser que la gente ya hasta está delirando, que está imaginando cosas. Y muchos doctores yo creo que podrían decir eso, pero para mí yo siento que desde ese momento en el que la persona ya está a punto de partir, ya está iniciando, digamos, su próximo viaje. Por lo tanto ya puede alcanzar a ver algo de lo que sigue, de lo que le espera del otro lado. Entonces siempre me ha parecido muy interesante ese tipo de anécdotas de gente que bien falleció y de alguna forma tuvo una experiencia y la hicieron volver. O que de alguna forma en su lecho de muerte pues alcanzó a ver algún familiar, ¿no? Como si se tratara de que fueran por ellos de alguna manera. Entonces a mí siempre me ha parecido fascinante. Me asusta el tema, debo admitirlo. Pues imagínate que tu familiar está a un lado de ti y te dicen, mira, ya viene fulanita por mí y fulanita tiene 15 años muerta. Es como que, híjole, se siente pues raro, ¿no? Es una sensación bien difícil. Pero no deja de ser bastante interesante lo que nos cuentan, la verdad. Sí, fíjate, yo me quedé más que sorprendido por la historia. Sí. La verdad, porque yo sí tengo ese miedo inevitable, pues de que en algún momento va a pasar, ¿verdad? Claro. Y se me van a ir pues mis padres, ¿verdad? Entonces, el poder tener ese tiempo extra con Híjole. la persona, o sea, se me hace, o sea, no tengo palabras para describirlo, ¿verdad? Se me hace muy, muy bonito, muy, pues el poder aprovechar eso, ¿no? Claro. Que la persona tenga tiempo pues de cerrar sus pendientes, ¿verdad? De dejar todo en orden, ¿verdad? Y como le pasó pues aquí al señor, poderse irse en paz, ¿no? Con una sonrisa en su rostro, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la historia, la verdad, y la verdad qué bueno que pudo, que pudieron experimentar esto, porque pues cuánta gente se ha ido así de pronto, ¿verdad? Y pues quedan cosas inconclusas y luego pues ya saben lo que pasa después, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Por este relato. Muy bien. Y pues bueno, no sé si quieran ir a otro o vamos directamente a seguir platicando del tema que tenemos esta noche. Yo diría que vamos a tema. Ok. Sí. Muy bien. Miren, el primer caso que les traemos, y creo que es de los más conocidos, Sí. creo que todo mundo aquí lo hemos escuchado hablar de una u otra forma, ¿verdad? Y es pues el holandés errante, ¿verdad? También conocido como el holandés volador, de Flying Dutchman. De hecho viene siendo su correcto nombre, Sí. ¿verdad? O sea, y es una leyenda muy famosa, nació a partir del siglo pues de oro de la piratería, más o menos por el año 1600, ¿verdad? Hay muchas leyendas, ¿verdad? Todas pues tienen sus cosas, unas le quitan cosas, otras les ponen, otras les modifican, ¿no? Pero pues básicamente es la misma historia, ¿no? Sí. Esta historia del holandés errante pues básicamente comenzó con el capitán de un barco holandés, ¿verdad? Un capitán burgués llamado Willem van der Decken, ¿verdad? No, quiero hacer aquí un paréntesis. Olvídense ahorita de Davy Jones, ¿no? Porque creo que es por el que todo el mundo lo conoce y lo ubica, ¿no? Olvídense de Davy Jones. Esto es simplemente pues que en las películas de Piratas del Caribe unieron dos leyendas del mar, porque también hay una leyenda de Davy Jones, pero esa es otra cosa totalmente aparte, ¿no? Del holandés volador. Ok. Su verdadero capitán, según la leyenda, pues era Willem van der Decken. Y pues él era, obviamente, capitán de un barco mercante. Ojo aquí, no era pirata, ¿verdad? Era un barco mercante, ¿verdad? Era buen capitán, por lo que se decía. Era estricto pero justo, ¿verdad? Como dice el meme.
muchos pues de sus tripulantes se quejaban de él, pero pues no se iban del barco porque pues a la hora de repartir los bienes, pues se repartía de forma correcta, ¿verdad? O sea, no se clavaba con más ni les dejaba menos, ¿verdad? O sea, era lo que les tocaba a todos por igual, ¿verdad? Según eh, su participación, porque ojo aquí, para quienes no sepan, el barco era una empresa, los barcos son empresas e incluso tenían su propio administrador dentro del barco, o sea, una especie de contador, Sí. ¿verdad? Y dependiendo del el tiempo que pasaban en alta mar, dependiendo de las transacciones que lograban hacer, se repartía a cada marinero su correspondiente paga de acuerdo a su oficio, Ujú. ¿verdad? Entonces, de esta forma, pues el capitán aquí Van der Decken él trataba de ser lo más justo posible, ¿no? La historia dice que él vendió su alma al diablo, ¿verdad? ¿Para qué? Para, pues básicamente hacer mayores travesías más rápido, ¿verdad? Para que evitar las tormentas, evitar cualquier catástrofe que pudiera haber en el mar, cualquier peligro, sortearlo de forma rápida y pues llegar rápido a su destino, ¿no? De esta forma podría hacer más viajes, conseguir más dinero rápidamente, ¿verdad? Entonces, según la leyenda, Dios se entera pues de este trato que hizo Van der Decken con el diablo, ¿verdad? Entonces, pues básicamente lo condena a vagar. No quiero decir sin rumbo, ¿verdad? Porque no creo que vaya por ahí, ¿no? Eh, Otro paréntesis aquí, en palabras de Gandalf, el mago, pues no cualquier errante anda sin rumbo, ¿no? O sea, no porque no puedas llegar a un lugar significa que no tienes destino Ujú. o que no sepas a dónde vas. Entonces, lo que sí le pasó a Van der Decken y a su tripulación, bueno, pues básicamente es que se les prohibió llegar a puerto, ¿no? Entonces, pues de esta forma ganó la popularidad del holandés errante, ¿verdad? O sea, simplemente se convirtió en un barco que no podía llegar a costa, ¿verdad? Digo, muy parecido a lo que pues todos conocen, ¿no? De esta leyenda, Sí. ¿verdad? Eh, Hay dos puntos claves aquí también de esta historia, ¿no? O digamos puntos semirreales o que pudiéramos considerar el origen de esta historia, ¿no? Una es que el holandés errante, incluido Van der Decken, están basados en el capitán holandés Bernard Foulk, que él sirvió como modelo para el comandante del barco, ¿verdad? Y Foulk pues, fue célebre por la extraña velocidad de su crucero que alcanzaba travesías entre Holanda y la isla de Java, por lo que sospechaba que habían firmado un trato con el demonio, ¿no? O sea, básicamente este capitán Foulk navegaba súper bien las aguas, llegaba rápido, o más bien hacía muy rápido el viaje entre Holanda y Java, que él lo navegaba en 3 meses, que para aquellos años era súper rápido, ¿no? Ahorita vemos ¿no? Pues 3 meses en navegar por el mar es muchísimo tiempo, pero pues hay que recordar que la tecnología en aquellos años estaba pues muy atrasada todavía, entonces... Sí. Eran barcos de vela, o sea, Sí, dependía de la temporada, claro. Exactamente, ¿verdad? Entonces esto le hizo ganarse la fama de que él vendió su alma al diablo y de que aquí nace la leyenda, ¿verdad? Basada en Bernard Foulk. Y otra de las leyendas o mitos que dan origen a esta historia es una historia, no sé si la han oído muchachos, la del judío errante, ¿verdad? Básicamente la historia esta dice que pues cuando Cristo Jesús estaba pues haciendo pues su recorrido con la cruz para llegar al Cerro del Calvario y pues morir, dentro de la población o dentro de la gente que estaba ahí congregada, ¿verdad? En el Vía Crucis, había un judío que estaba cerca de él, Jesús le pidió agua, ¿verdad? En el trayecto y esta persona se lo negó. Entonces cuenta la leyenda que, bueno, esta persona se convirtió en el judío errante porque fue maldecida a pues vagar sin rumbo, ¿no? Entonces este otro mito fue de donde se agarraron para crear esta leyenda, Ok. ¿verdad? Entonces van dos. Y otro de los mitos, bueno, no mitos, más bien aquí ya es
un hecho físico, o sea, literal es un hecho físico que le da el nombre del holandés volador a este mito, ¿verdad? Hay un fenómeno muy curioso que se llama, espérenme que lo tengo, el efecto Fata Morgana. Sí. No sé si han oído hablar de él. Sí. No, Es básicamente un efecto óptico muy similar pues a las ilusiones, ¿no? Que A uno los ve espejismos, ¿no? Ándale, exactamente, a los Sí. espejismos que uno ve en el desierto. Entonces, pues básicamente lo que hace este efecto Fata Morgana es, pues que tú ves en el cielo reflejado un barco, ¿no? Entonces, si tú vas en un barco y hay otro barco por ahí cerca, este efecto Fata Morgana con la luz del sol, con el calor, con el vapor, pues hace que tú veas al otro barco flotando en el cielo, ¿no? O sea, es básicamente un espejismo. sí, Entonces, esto se le da al mito del holandés, ¿verdad? Por lo que por ahí viene su nombre, ¿no? Aún así, hay gente que aseguró haber visto a este barco fantasma, ¿verdad? Incluso dejaron anotaciones en sus diarios, ¿verdad? Que llegaron a ver al barco volando cerca de donde estaban. Pues como los mitos vienen de este tipo de barcos, que no traía tripulantes, ¿verdad? Que estaba perdido sin rumbo, que no había nadie a la deriva y pues obviamente que estaba todo muy pues desgastado, consumido por el mismo mar, pues ya en condiciones bastante lamentables, ¿verdad? Entonces este es el mito del holandés errante, muchachos. Es de los más conocidos, más que nada por la cultura popular, ¿no? Que lo toman mucho como estandarte para este tipo de historias. Ujú. Sí, yo creo que es uno de los más explotados también, bajo el folclore de este tipo de leyendas. De hecho, hay inclusive varias ciudades, sobre todo que dan hacia el Atlántico, pequeñas ciudades portuarias, Ujú. y sobre todo, mm, más bien trabajadores de faros, que obviamente pues tratan de resguardar zonas peligrosas, digamos, Ujú. a eso se dedican estas personas. Entonces mucha gente ha mencionado que se ha avistado, ¿no? A lo largo de la historia, de hecho lo han puesto en las bitácoras de los acontecimientos, Ujú. que vieron cómo se acercaba un barco con ciertas características. Ya estoy hablando de que estamos ya siglo XIX, siglo XX, y estaban hablando de un barco muy antiguo. Entonces mucha gente lo relacionaba con el famosísimo holandés volador. Entonces, pues bueno, no solamente es ahora sí que leyenda hasta cierto punto, sino que hay registros, digamos que si bien no hay pruebas, pues no las hay, pero sí hay registros de gente que haciendo su trabajo lo llegó a ver o llegó a ver un barco relacionado o que asimilaron con este barco en particular y pues bueno, ahí están plasmados. No, y deja tú, en aquellos años era común ver barcos que se acercaban, digamos, a las costas, Ujú. pero nunca llegaban, o sea, nunca atracaban, Sí. no llegaban a puerto, ¿verdad? Ujú. Y pues aumentaban las leyendas de que es un barco fantasma, que se vio en las costas del puerto, ¿verdad? No se veían los tripulantes ni nada, ¿verdad? Pero también hay que recordar que en estos años era muy común traer infecciones, ¿verdad? A bordo. De hecho, Ujú. muchas enfermedades así llegaron a este lado del mundo, ¿verdad? A través de los navegantes en los barcos, Sí. ¿verdad? Y también era muy común el dejarlos en cuarentena. Entonces, si un barco traía algún tripulante o traía sospechas de infección de alguna enfermedad, pues simplemente quedaban lejos del puerto, ¿verdad? Pero pues ahí anclados, Ujú. ¿verdad? Pasando cuarentena literalmente, ¿verdad? Hasta que pues ya pasaba el tiempo y pues ya se les permitía acercar ahora sí ya a pisar tierra. Ujú. Entonces, pues esto también levantaba mucho los mitos de que se vio un barco navegando, por ahí a las orillas, pero pues nunca llegó a puerto. Entonces, digo, ya saben cómo se crean los mitos, ¿no? Y las leyendas. Ok. sí, claro. No, y lo que también me llamó la atención a mí al principio es cómo contábamos que ciertas leyendas o ciertos mitos son, pues vaya, son meramente una, pues farsa, algunas de ellas eh, para que no transitaran por cierta ruta, ¿no? O sea, los barcos, decirles, ¿sabes qué? Te aconsejo que no te vayas por aquí porque se dice que
ocurre esto, que se aparece tal cosa o tal navío maldito, y así desviarlos o Ujú. simplemente orillarlos a que tomaran una ruta alterna, ¿no? Así es, fíjate. Los piratas tenían bases escondidas, Ujú. ¿verdad? Entre islas. Entonces, precisamente, incentivaron mucho este tipo de historias, como bien dices, Carlos, para que pues, se desviaran de la ruta, digamos, segura, Ujú, ¿verdad? Y pues tenerlos, digamos, más a su ruta escondida, ¿no? Llevarlos a donde ellos pues pudieran atracarlos. correcto. Muy bien, pues entonces, ¿qué les parece si seguimos con un bloque más de relatos? Ok, me parece muy ¿Verdad? bien. Creo que está muy tranquilo de momento el chat. Entonces, Ok, antes de continuar, aprovecho para seguir haciendo la invitación a todos nuestros radioescuchas para que se animen a mandarnos alguna anécdota, algún acontecimiento. No importa si no fue directamente de ustedes o a lo mejor que lo haya platicado algún familiar. Todo esto es bienvenido y pues pueden hacérnoslo llegar a través de nuestro WhatsApp. Está un comentario por ahí fijado al final de todos los comentarios. Si le dan clic ahí o si le dan touch a ese link, directamente los manda a nuestro WhatsApp para que no batallen y de esa forma nos lo pueden hacer llegar. Entonces, ojalá que se animen y pues bueno, sigue por acá abierto nuestro canal para recibir todas sus historias escalofriantes. así es, está abierto nuestro canal, ojalá que de verdad se animen, pueden mandarnos un audio o un texto. Ok, esta siguiente anécdota es de Karina Silva y dice así. Mi mamá y mis tías se hospedaron en el hotel Sleep Inn en Tijuana, frente a la Macroplaza hace como una semana. Iban a un evento cristiano. A las 2 de la mañana les intentaron abrir la puerta. Ellas estaban orando y también les golpeaban las paredes para callarlas. Al día siguiente se quejaron con los empleados y nadie les daba una respuesta. Incluso descubrieron que el cuarto de al lado, donde estaban golpeando la pared, estaba vacío. Resulta que mi prima de 18 años, que se quedó sola en otro cuarto, les dijo que pasó una noche horrible. Le movieron la cama en la madrugada, como tipo el exorcista. Uy. Ellas vienen desde Arkansas, Estados Unidos. No sabían de la historia de ahí. Cuando me contaron, recordé que en ese hotel hubo un suicidio público. Hay un video que circula en Facebook donde una señora se avienta desde el último piso para, pues, quitarse la vida. Nos menciona aquí el tag de cómo buscarlo, Ok. un hotel en Tijuana, y se les conté y se arrepintieron de haberse quedado ahí. Wow. Uy, uy, uy. ¿Cuántas cosas no ocurren en estos espacios, no? Fíjate, estaría bien interesante, yo creo que ya fuera del aire, pues ir al link para documentarnos un poquito acerca de este caso que nos Ujú. platica. Pero yo creo que no lo hemos mencionado aquí mucho, la verdad, pero yo creo que los hoteles también lo podemos sumar a de esos extraños espacios que por alguna razón acumulan mucha oscuridad por el simple hecho de que pues son lugares de paso y nunca, o sea, nunca sabes qué tipo de gente puede llegar a esos espacios, ¿no? Gente que está dispuesta Así es. a quitarse la vida o gente con muy malas intenciones, eh, o sea, o gente que practica, digamos, cosas no tan positivas. Yo creo que, híjole, estos lugares no son cualquier cosa, ¿eh? Considero que los hoteles No, también son no, no. espacios muy marcados a veces por ciertos inquilinos que traen una carga bastante, bastante negativa por lo que van pensando, por lo que han hecho o por lo que están a punto de hacer. Entonces, pues muy interesante la historia, ¿eh? Además Así es. mencionar que cuando una persona se quita la vida, Sí. sí deja detrás una energía, eh, vaya, un tanto oscura o tétrica, ¿no? Porque además se dice que, pues muy posiblemente sea un alma que no va a conocer la paz, Ujú. que no va a descansar, que no va a ser recibida, ahora sí que, pues en el cielo, ¿no? Según las creencias populares. Muy bien.
pues tenemos una anécdota más. Entonces, pues esta nos la manda Jules Roth y dice así: hace 3 meses nos cambiamos de casa a un departamento muy pequeño. Y bueno, aquí inicia todo. A los 3 días de ya estar aquí instalados, a mis 2 hijos les cerraban las puertas muy bruscamente. Y bueno, ellos no se espantaban tanto. Venimos de una casa donde la cual pues espantaban a todo el mundo menos a nosotros. Entonces una noche mi esposo se propone a poner un programa para dormir tranquilos mientras lo escuchamos. Y lo que nunca pasó, eran exactamente las 3:33 de la mañana y me despertó una voz muy gruesa, casi sonaba a gruñido, donde las palabras que decían eran I was killed, y lo repetía muchísimas veces. Cuando me acerqué al celular para ver qué se estaba reproduciendo, cambió solo a otra sección. No supe cómo tomarlo. Lo que sí me di cuenta es que en mi recámara hacía muchísimo frío y mi puerta se abrió muy lentamente. Mi esposo también lo notó y solo me dijo: no toques la puerta, vente a acostar. Ya no pudimos dormir después de eso. Ahora las puertas se azotan y se escucha cómo nos tocan en mi ventana. Vivo en un segundo piso y mi ventana está hacia un arroyo. No hay forma de que sea una persona la que hace eso. Después les contaré todo lo que pasaba en la otra casa donde vivíamos. Gracias por leerme. Y hay que tener cuidado ahí en esa casa, bien. Sí, ¿Verdad? Sí, sí sí, sí. está peligroso ahí el asunto. ¿Verdad? Así a bote pronto, ¿verdad? Un poltergeist, ¿verdad? Tirándole algo, Ujú. ¿verdad? Y esperemos la verdad que solo sea eso, ¿verdad? Una entidad ahí, pues que esté jugueteando, ¿no? Ahí con todo, moviendo las cosas, ¿verdad? Porque si hay algo más grave ahí, pues lo más recomendable sería pues buscar otro lugar, ¿verdad? No sé ustedes qué opinan. Sí, recordemos que este tipo de entidades suelen alimentarse de dos tipos de energía, bueno, no dos tipos, sino de dos acontecimientos o fenómenos que ocurren en los lugares, en las casas en las cuales se manifiestan. La primera de ellas es la más común y es el miedo. El desgaste que una persona presenta, el desgaste energético que una persona presenta al estar aterrorizada, al estar atemorizada, es básicamente tan elevado que genera un montón de energía para estas entidades, lo que les permite a ellos, o sea, a estas entidades conscientes, pues la capacidad de no solamente de crear más ruido, sino de también ser más agresivos e inclusive hasta lanzar objetos y dañar a personas, ¿no? Y la otra es las discusiones. Se dice que una de las situaciones que generan este tipo de presencias cuando están estancadas o cuando deciden quedarse en un lugar, ojo, a veces estas entidades, según los expertos, no solamente es que decidan quedarse, sino que están arraigadas a objetos. Por ejemplo, no es muy recomendable llevar a casa objetos de segunda mano, como espejos o como cosas muy personales, ¿no? Como alguna peineta, alguna cajita de espejo. Este tipo de cosas no son recomendables adquirirlas de segunda mano porque, pues bueno, en algunas ocasiones se ha comprobado porque se ha manifestado un poltergeist en alguna casa y cuando se deshacen de cierto objeto, también desaparece del lugar. Entonces, pues bueno, ahora sí que en resumen, peleas y temor frente a este tipo de fenómenos es lo peor que puede haber. Entonces, pues bueno, ojalá que por ahí, si alguien de los que nos están escuchando tiene este tipo de fenómenos o fenomenologías ocurriendo en su casa, pues ahí les doy un pequeño consejo que manejan los expertos para de alguna forma poco a poco ir inhabilitando a estas entidades porque son peligrosas, si llegan a dañar a las personas. Ok, muy bien. Pues bastante cuidado y recuerden lo que siempre aconsejamos aquí en el programa es, según la religión que ustedes profesen,
pues sí, siempre acudir, ¿verdad? A un experto, a un sacerdote, a un pastor, a alguien que esté a la cabeza, por ahí un asesor espiritual que pueda ayudarlos de una manera pues más efectiva. Ujú. Ok, entonces proseguimos con el tema. ¿Qué te parece, Gus? Sí, claro que sí, Carlos. Pues bueno, vamos a platicar ahora de un, digamos, de un segundo caso. Obviamente, ya avanzamos un poquito en el tiempo. Por acá, Oscar nos platicaba del primer caso del holandés errante. Estamos hablando del siglo, ¿qué? ¿15? Por ahí más o menos. 16. Siglo XVI, perdón. Y ya nos vamos un poquito más adelante, casi a finales del siglo XVIII. Y pues vamos a platicar de otra embarcación extremadamente famosa y muy mencionada en muchísimos artículos. Y se trata de la embarcación con nombre de Mary Celeste o María Celeste. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito vamos a manejarlo de esta forma. Les voy a platicar básicamente en qué momento ocurre la primera, digamos, el primer incidente con este barco, y luego ya los fenómenos que se han ido presentando y que la gente después pues documentó y que se fue encontrando a lo largo de los años, ¿no? Pues bueno, el Mary Celeste es también un barco, es un barco ya un poquito más moderno, pero sigue tratándose de un barco totalmente, ahora sí que de vela. O sea, no hay todavía indicios de temas de que sea de carbón o de algún otro combustible. O sea, siguen siendo velas los que mueven principalmente estas embarcaciones. Y pues bueno, este barco, pues básicamente el 7 de noviembre de 1872, un capitán llamado Benjamin Briggs y pues su tripulación, la tripulación del Mary Celeste, zarparon desde un puerto, uno de los puertos de Nueva York, y se iban a dirigir hasta Génova, en Italia. Además del capitán, también dentro de la tripulación pues había 7 personas más. O sea, eran 7 tripulantes en total. Y obviamente pues era poquita tripulación porque se trataba de un barco pues más pequeño. Y este capitán, el capitán Briggs, tenía como de alguna forma o sea, se le conocía por ser muy minucioso a la hora de seleccionar ahora sí que a su tripulación. O sea, escogía personas capacitadas en las que pudiera confiar. No se arriesgaba jamás a agregar a personas nuevas que él no tuviera como que ya la experiencia de conocerlos. Y pues bueno, esto era algo que le daba como que muchísima buena reputación dentro del gremio de los transportistas, porque también se trataba de un barco mercante. Y pues bueno, este barco iba cargado con alcohol industrial, pero curiosamente zarpa desde Nueva York, pero jamás llega hasta Génova, Italia. Simple y sencillamente jamás llegó a su destino. Lo estuvieron esperando y no apareció por ningún lado. Nada más se supo. Pasaron algunas semanas y pues prácticamente ya al mes después de que había zarpado el María Celeste o el Mary Celeste desde Nueva York, un vigía, perdón, ya estamos hablando de un mes después, un vigía de otra barcaza un poquito más pequeña llamada el Bergantín Canadiense, o Dei Gratia, así se llamaba, pues divisó un barco a la deriva. A la deriva ahorita les voy a explicar en términos náuticos a qué se refiere, porque pudiéramos asimilarlo con cierto tipo de travesía común y corriente, pero no es así. Bueno, este pequeño bergantín lo ubica esta embarcación pues más grande a 400 millas, en una zona que se le conoce como los Azores, hacia el este de esta zona. Y bueno, una vez que lo avistan, el capitán de este barco canadiense pues trazó una ruta directamente para darle alcance, ¿no? Una vez que están a una distancia, digamos, más cercana, utiliza sus binoculares para tratar de buscar el nombre de esta embarcación, para ver de qué embarcación se trataba. Y lo primero en lo que se da cuenta, lo primero que se fija es que pues lo recorre desde digamos, la parte más frontal hasta la última parte del barco. Y básicamente
no ve a nadie, o sea, no ve a ningún integrante de la tripulación sobre la cubierta, lo que le hace sentir como que pues una sensación extraña. Posteriormente, antes de acercarse un poco más, se dan cuenta de que el barco va zigzagueando. A eso es a lo que ellos se refieren con deriva. Normalmente un barco, cuando va tripulado, cuando un capitán va en el timón, lleva un curso fijado. Obviamente pues no se trata de ir sorteando vuelta y vuelta por todo el mar, sino que llevan una ruta bastante trazada. Entonces ellos se dieron cuenta que este barco pues más bien zigzagueaba, ¿no? Porque no tenía alguien que controlara el timón. Tanto fue el interés o digamos la curiosidad y sobre todo pues la incertidumbre que les generó ver un barco pues de esas dimensiones, y posteriormente, bueno, se enteraron que se trataba del Mary Celeste porque vieron el nombre pintado en uno de los extremos. Entonces ellos se animaron a darle alcance para abordarlo, para ver qué es lo que pasaba con ese barco que pues estaba por ahí sin un rumbo fijo. Entonces, bueno, terminan su aproximación. Tanto el capitán como pues algunos de sus marineros ascienden a digamos por una de las escaleras de estas de soga que tienen este tipo de embarcaciones. Logran accesar al María Celeste o al Mary Celeste, y desde que suben se dan cuenta de que hay algo bastante inquietante en el ambiente. Primero, una de las cosas que notaron es que las cartas de navegación estaban como esparcidas por todo el suelo, como si alguien las hubiera lanzado por el aire, o sea, o con mucha desesperación o con mucho coraje. También se percataron de que todas las pertenencias de la tripulación de la embarcación de este barco del Mary Celeste pues se encontraban en los camarotes. O sea, no había indicios de que alguien hubiera tomado sus pertenencias y se saliera del barco o saltara del barco. Y curiosamente, después de explorar todo el barco, tanto de la parte superior hasta las partes más internas, más profundas del barco, se percataron de que lo único que faltaba era el único bote salvavidas con el que contaba el barco. Entonces, bueno, esto ya les hizo como que pensar una serie de situaciones. A lo mejor que lo abandonaron, o a lo mejor que o igual algo ocurrió en alta mar y tuvieron que escapar de alguna manera con mucha urgencia. Pero pues bueno, únicamente estaban ahora sí que tratando de darse ideas de qué es lo que había pasado, ¿no? Uh-huh. Siguieron investigando un poco, pues ahora sí que los alrededores, y entonces es cuando ellos se animan a bajar, pues digamos, bajo la cubierta. Y se dieron cuenta que hay una parte de los barcos que se conoce como la sentina, que es digamos la parte más profunda que se encuentra en el barco. O sea, está por debajo todavía de los almacenes y de todos estos espacios que utilizaban como carga. Y se dieron cuenta que estaba de alguna forma más sumergido de lo normal, o estaba por debajo de la línea de flotación. Es decir, que de alguna manera el barco estaba un poquito más hundido de lo que por naturaleza debería de estar. O sea, de momento no les causó como que tanta preocupación. Sin embargo, pues era uno de los indicios extraños que encontraron en el barco, ¿no? Recordemos que la carga era o sea, la carga que llevaban era alcohol. De hecho, llevaban 1700 barriles de alcohol industrial. Pero la carga estaba completamente intacta, no faltaba ningún barril, no estaba regada por el piso, o sea, no tenía nada, o sea, nada tenía que ver la carga con aquello que le podía haber pasado a toda la tripulación del María Celeste. Sí, claro. Otra de las cosas que también encontraron es que todavía había pues los suministros de comida y de agua. Obviamente pues la cantidad de suministros que llevaban era para 6 meses y ellos no habían agotado absolutamente nada. Uh-huh. Entonces esto es algo raro porque normalmente pues los suministros se van consumiendo a lo largo de las travesías, para eso son. Y acá una de las cosas curiosas es que pues estaban totalmente intactos, ¿no? Como si la tripulación no hubiera tenido oportunidad de pues consumir todo esto que llevaban, ¿no? Así es, como que se tuvieron que ir deprisa, algo pasó ahí. Exacto. Que tuvieron que abandonar el barco a la de ya, o sea, dejando pues prácticamente todo ahí. Exactamente. Entonces, pues bueno, eso es algo raro. Digo, ya no estamos hablando de época de la piratería, o sea, todavía había piratería, pero realmente la ruta que
a la que iba a seguir pues el María Celeste, era una ruta ya bastante vigilada, bastante segura. No es donde normalmente los atracantes pues navegaban para pues hacer sus fechorías, ¿no? Entonces pues bueno, esto fue como que la primera aproximación a esta embarcación, ¿no? Posteriormente pues rastrearon algunas de las pistas que dejaron y se descubrió pues que 2 semanas después de que habían zarpado, aproximadamente por ahí del 25 de noviembre, es cuando se registró el último escrito del capitán Briggs. Pues en la bitácora, recordemos, cada barco, cada embarcación siempre está obligada, o es una buena práctica, por así decirlo, de llevar una bitácora, ¿no? Es obligado. Es obligado, sí. Entonces, cualquier incidente, cualquier pelea dentro de la tripulación, cualquier avería, cualquier hallazgo, cualquier cosa que le suceda, el capitán tiene la obligación de registrarlo pues en una bitácora con hora, fecha y coordenadas, ¿no? Correcto. Entonces, hasta aquel momento pues todo estaba en orden. El capitán no había hecho ninguna anotación que pudiera suponer pues alguna anomalía. Y ojo Ajá. aquí, Gus, Sí. ahí disculpa que te interrumpa. Adelante, adelante. Con las bitácoras. Incluso es de vital importancia que no importa lo que esté pasando, el capitán debe llevar consigo la bitácora, ¿verdad? O protegerla de alguna forma, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, en este mismo pues cuaderno, como bien dices, apuntan todo lo que hacen, ¿verdad? Eso incluye rutas que toman, o sea, rutas marítimas, Sí. si tienen algún atajo o alguna ruta que solo ellos saben. Imagínate el valor comercial que tiene que algún otro competidor sepa pues todos estos datos, ¿no? De sobre el barco, ¿verdad? Claro, claro. Entonces es de suma importancia el que el capitán proteja esta bitácora, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, si le encontraron, o sea, aquí otro dato más, o sea, ¿qué pasó, verdad? Que tuvieron que irse, incluso el capitán que debe priorizar a toda costa la bitácora, la haya dejado. Sí, o sea, debió haber sido algo grave. Y Sí. sobre todo, pues lo que se les hacía raro a las personas que ya estuvieron investigando en este lapso es que, pues, básicamente, previo al momento al último registro de la bitácora, no había ninguna anomalía, no había nada raro. Y de hecho, pues, el capitán escribía textualmente que estaban las condiciones muy buenas para realizar su navegación. Y que no había ningún problema, ¿no? Entonces algo debió pasar que era de suma gravedad, ¿no? Y pues bueno, pues la incógnita en este momento pues ya no es tanto si se trata de un barco fantasma, no, sino más bien la búsqueda es qué pasó con la tripulación, ¿no? Entonces, pues bueno, hay varias teorías, ¿no? Una de las teorías que más se comentan pues está relacionada totalmente con lo que es el tema de la carga. Estamos hablando de que ellos llevaban pues garrafas de alcohol, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, por ahí se cuenta que faltaban botellas de la carga transportada. Y se dice por ahí que a lo mejor la tripulación pudo haber bebido el alcohol industrial, obviamente lo que no es recomendable, con esto haber generado como que pues muchos desvaríos y esto a su vez pues haber generado una especie de amotinamiento, ¿no? O sea, todos intoxicados con una condición totalmente de la mente estropeada por la ingesta de este tipo de alcohol. Pues decía mucha gente, pues igual se amotinaron porque se tomaron el alcohol, ¿no? Pero Uh-huh. Ahí va la contraparte, no se encontraron señales de violencia. O sea, no había como que botellas quebradas o signos de pelea, pues para que se entienda, ¿no? También por ahí una de las cosas que se estuvieron como que teorizando es que el barco pues de alguna forma fue abordado por piratas. Pero aquí lo raro es que también había objetos de muchísimo valor a bordo y pues no se los robaron. La carga estaba intacta. La carga estaba completamente intacta, ¿no? Y ahí les va, lo único que sí se dieron cuenta que faltaba era una especie de cronómetro marítimo que se utiliza para la navegación. Y es básicamente lo que se usa para medir distancias entre la embarcación y ciertos puntos de referencia. Es lo único que faltaba, pero nada más. Entonces, pues sigue siendo un caso bastante extraño. Entonces, pues bueno,
otra de las teorías que de alguna forma, pues digo, ya esto es un poco más científico, ya es un poquito más avanzado porque todo el mundo trataba de darle las explicaciones más simples, más sencillas para su entendimiento. Pero bueno, una de las teorías es que de alguna forma se generó una emanación de gas. Por ahí se cuenta que el padre de este personaje, Sherlock Holmes, un señor llamado Arthur Conan Doyle, Así es. teorizó, fue quien realizó esta teoría, y pues bueno, él había dicho que de alguna manera, pues el tipo de embarcación que era, digamos, en combinación con el tipo de carga que llevaba, con las temperaturas de alta mar, con la corrosión de la sal y bueno, una serie de otras cuestiones como que más científicas, pues de alguna forma generaron pues esta como que emanación de un gas tóxico que finalmente causó que la tripulación... el alcohol. Alguna forma, exactamente. O sea, el alcohol los intoxicó y pues se terminaron saltando por la borda o demás cosas, ¿no? Y bueno, otra de las teorías dice que por ahí a lo mejor el capitán utilizó una brújula defectuosa, o sea que no estaba correctamente alineada, no estaba funcionando al 100% y pues de alguna forma esto desencadenó que o se salieran de curso, entraran en desesperación y pues de alguna forma pues trataran de huir de alguna manera. Pero no es tan lógico, si se ponen a pensarlo, pues era un capitán experimentado, no solamente usan la brújula para navegar, usan las estrellas, usan muchísimos puntos de referencia. El sol, todo usan. Sí, o sea, realmente no era un impedimento, ¿no? Y pues bueno, ya para cerrar este segundo caso, el Mariceleste cuando se encontró estaba a 140 kilómetros al oeste de donde debería haber estado, o sea, estaba desviado una distancia considerable. Sí. Y pues bueno, como habían encontrado agua dentro de la zona que les mencioné ahorita, que es la parte más baja de la cubierta, o sea, ya la parte más baja del barco, de alguna forma pues ahora sí que se fueron orillados a decir, bueno, ¿sabes qué? Si no fue nada de lo anterior, entonces probablemente alguna de las bombas que se utilizaban para sacar el agua del fondo, pues no funcionó, ¿no? O sea, tuvo alguna malfunción, falló, y a lo mejor sintieron o pensaron o tuvieron la sensación de que el barco pues iba a empezar a hundirse, o de que estaba de alguna forma encallando, ¿no? O sea, que estaba tocando el fondo de la superficie de marina, y de alguna forma pues que iban a encallar, ¿no? Entonces que esto los obligó pues a lanzarse o a activar el bote salvavidas. Y la otra, o sea, es que hay muchas teorías, ¿no? Y de hecho hay más que estas. Otra de las teorías dice que pues tras una emanación de alcohol, como lo decíamos hace un momento, pues una chispa generó pues alguna especie de como de explosión controlada, ¿no? Y que de alguna forma pues esto generara pues quemaduras en la tripulación, a lo mejor causando que saltaran por la borda, pero pues bueno, al final de cuentas nada se sabe de la razón de la desaparición de esta tripulación. Y pues son 10 bueno, la tripulación era de 6 y 10 pasajeros los que pues perecieron, y nunca más se supo nada de ellos. No aparecieron cuerpos, no apareció indicio de alguna respuesta sobre este caso. Y pues bueno, ahí lo tienen. Este es otro de los barcos que hasta la fecha pues sigue siendo un misterio de la forma en la que esa tripulación pues se esfuma, ¿no? Sí, está bien loco este caso, ¿verdad? Sí, está muy interesante, y es un caso que con cada teoría pues se refuta de alguna manera, y pues bueno, está totalmente a la deriva. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Tenemos un comentario ahí, sí. Carlos, si nos haces el favor. Sí, así es, por aquí mi buen Iván Rodríguez nos hace un comentario respecto al tema y dice: es mi opinión que la gran mayoría de barcos sin tripulación que llegan a puerto o son descubiertos sin rumbo fijo son causados por rogue waves o ondas rogue, que son ondas muy grandes que aparecen de repente y sin aviso. Sí. Muchas veces no dan ni tiempo de mandar un Mayday. Ok, es una teoría interesante, porque de hecho hay muchos casos donde la verdad es que sí son olas extremadamente grandes,
Y lamentablemente es que los sistemas meteorológicos, incluso actuales, no tienen como que los mecanismos suficientemente avanzados para notarlas antes de que, digamos, estén lo suficientemente a una distancia considerable para que el barco pueda maniobrar. Ocurre mucho en zonas del Atlántico y los más afectados son buques de carga, pues de esos obviamente pues enormes, ¿no? La única ventaja que tienen estos buques es que son tan grandes y están ya con una ingeniería tan avanzada que por su tamaño es difícil que inclusive estas olas pues los lleguen a aniquilar. Pero imagínense una embarcación de madera, de vela, o sea... Pues Digo, sí. incluso las embarcaciones más grandes de aquellos años, pues ya se ven pequeñas comparadas con las que hay ahorita, Sí, ¿verdad? sí, totalmente, totalmente. Entonces es una teoría interesante para, al menos para todos esos barcos desaparecidos, ¿eh? Sí. Ah, Muy Ok, bien. tenemos relatos ya en fila. Ok. me parece que... A ver, sí, tenemos una de Denise, ¿verdad? Sí. ¿No? Tenemos varias, de hecho. Sí. A ver, déjenme ver cuál seguía. Ok. Creo que sigue la de Natalia Vidal. Muy bien, dice así. Cuando tenía cerca de 5 años, yo estaba muy emocionada porque tenía un primo bebé pues, recién nacido. Entonces un día me metí a su cuarto, al cuarto de mi tía, a ver a su bebé. Y cuando entré, la cuna se estaba meciendo sola. Uy. Me dio miedo porque el bebé lloraba y lloraba. Y pensé que me culparían. Así que me iba a salir de su cuarto. Pero me quedé petrificada porque al abrir la puerta, algo corrió. Era como un animal muy grande, como un buitre. Sus alas estaban peladas y corrió. Me asusté mucho y grité. Mi tía, que estaba en la cocina, salió corriendo y entró al cuarto y el bebé seguía meciendo su cuna, casi hasta el techo. Lo detuvo y pensó que había sido yo. No les dije lo que vi, pero siempre me quedé pensando qué sería aquello que vi ese día. Una bruja, Sí, Se dice ¿verdad? mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Recordar un poquito aquí que no es la primera vez que oímos eh, que hay un animal, una especie de buitre o algo cerca de donde hay recién nacidos, Sí, sí, sí. ¿verdad? Ujú. Incluso ya habíamos visto un relato de, no me acuerdo quién, ahí disculpen si se me va el nombre, Sí. que lo vio en una escuela cercana a donde estaba pues la casa con el recién nacido, ¿verdad? Entonces, híjole, ahí la que, más bien la que salvaste, ¿cómo se llama? Natalia, ¿verdad? Sí. Porque si no hubieras estado ahí, Así es. no sabemos qué hubiera pasado ahí con el niño. Sí, porque recordemos que en los poblados se comenta mucho que este tipo de entidades suelen llevarse a los recién nacidos. Así es. Las familias terminan dando Ujú. por extraviados o por robados a sus pequeños, pero se dice a lo mejor, son dichos populares que las brujas se los llevan para sus, ahora sí que rituales, ¿no? Ujú. Y pues bueno, muy, muy interesante y ahora sí que mucha suerte en ese caso hubo. Sí. Qué bueno que todo quedó en el susto. Sí, así es. Y creo que tenemos uno más. Siguiente, ajá, tenemos una de Gerardo CDO y dice, yo fui de viaje a la casa de mis primos. Ellos vivían cerca de un campo. Luego en la primera noche no pasó nada, pero en la otra los perros ladraron muy fuerte. Todos nos despertamos y yo vi una sombra cerca de los árboles. A la noche siguiente, los perros, perdón, ladraron otra vez y me asusté mucho. Luego, para que no ladraran, mi tío los metió a la casa porque creyó que tenían miedo. Después, dos gallinas se encontraban por ahí y siempre se quedaban en ese lugar, pero desaparecieron y al final, pues me tuve que regresar aquí. Ok.
Sí, por ahí un enigma en el campo, ¿verdad? Así Bastante es, interesante, también hay mucho que contar de esos lugares. así es, está interesante, ¿verdad? Un poquito escueta la descripción, ¿verdad? Pues básicamente porque pues no podemos, con la información que nos dan, pues no podemos ver qué pudo haber sido, ¿verdad? Sí, Pero es- muchísimas gracias por el relato. Y sí, como bien dices, Carlos, hay muchas cosas por ahí, ¿verdad? Que uno no sabe qué se puede encontrar. definitivamente. Así es. Pues bueno, ¿qué les parece si pasamos rápido al siguiente caso, ya para ir cerrando también nuestro programa de esta noche? Sí, me parece perfecto, Carlos. Sí. Ok, pues bueno, el siguiente caso resulta ser por allá en Oriente, específicamente en las playas de Japón. Y es que resulta que desde el año pasado hasta la fecha, pues han aparecido alrededor de, bueno, ya más de 100 barcos norcoreanos en estas playas. El interior, pues bueno, con los cuerpos de la tripulación, en algunos de los casos, pues con sobrevivientes, ¿verdad? En la mayoría no. No se trata esto de de una operación o de un anclaje intencionado, sino que es un fenómeno mucho más complejo, sí, porque estas embarcaciones a los que ya han definido como fantasmas, llegan con los cuerpos de la tripulación y a veces pues uno que otro sobreviviente. La CNN de 2017 a la fecha pues tiene registro más o menos de unos 113 barcos norcoreanos que han llegado a estas orillas del mar en Japón, ¿no? Donde se han encontrado 43 personas fallecidas Uf, son y muchas. otros 42, ajá, y algunos sobrevivientes, ¿no? Sí. 42 sobrevivientes específicamente. ¿Por qué están apareciendo estos barcos? ¿De qué se trata? ¿Qué está ocurriendo? Pues hasta ahorita no hay una razón específica y aceptada de manera general, sino que hay algunas teorías, ¿no? Por ejemplo, una de ellas dice que estos barcos se dedican a la pesca y se alejan muchísimo de su zona de trabajo, ubicada en la península de Corea, para obtener pues más productos marinos pues llega un momento en que se imposibilita el regresar a tierra debido a las condiciones climatológicas. Otra nos dice que el hambre y la desesperación de de los tripulantes, perdón, de estas embarcaciones, los está obligando a llegar a un lugar cercano, que en este caso sería pues el mar del oeste de Japón. Otra es donde los expertos pues nos intentan de explicar o señalar que entre Corea del Norte y Japón hay 1000 kilómetros de distancia Sí. y estos barcos norcoreanos están completamente equipados para sobrevivir pues un tramo solamente, ¿verdad? Eh, Sin embargo, estos barcos fantasma pues siguen apareciendo y siguen apareciendo en Japón e incluso en Corea del Sur, como lo han dicho ya pues varios funcionarios de estos países. Eh, Otra de las teorías es que estos navíos, o, bueno, apunta a presiones del gobierno de Norcorea hacia los pescadores, ¿verdad?, de su propia nación. Mientras más se alejen de sus aguas, más producto consiguen. Y con ello, pues aumentan la venta de este alimento entre China y pues Corea del Norte. Sin embargo, pues como ya lo mencionaba, estas son meramente algunas teorías, no se tiene en sí pues una explicación pero es bastante misterioso, ¿no? Cómo ya tantas embarcaciones hayan llegado a estas costas sin una explicación aparente, Sí, bueno, ¿no? nada más como ¿Cómo ven, compañero? una pequeña como que dato agregado. Bueno, muchos ya lo saben, pero Ujú. para quien no lo sepa, estas embarcaciones tienen origen norcoreano.
Recuerden que el norte de Corea o Corea del Norte está ahorita, bueno, ya tiene muchos años regido por un líder totalitario que los tiene totalmente controlados y digamos limitados en muchos aspectos. Porque pues bueno, se trata de un líder que es capaz, o sea, ya se ha documentado en muchas ocasiones que es capaz de fusilar a una persona solo porque el día de luto nacional no llora la persona como que de manera realista por el líder anterior que falleció. Entonces es un líder sanguinario, es un líder totalitario y hay un contexto totalmente, digamos, turbio en torno a la forma en la que pues esta nación y todos sus representantes se relacionan con los países, digamos, pues vecinos, ¿no? No sé, a mí lo que me llama la atención, yo podría teorizar así rápidamente que se trata de, pues las embarcaciones sí pueden estar sucumbiendo ante la presión de pues, tratar de ir más lejos para generar más producción para su propio país, pero también cabe en mi mente un poquito el tema de, pues que sean de alguna forma escapes premeditados, perdón. Ok. De alguna forma, tanto de los tripulantes como de tal vez algunos, pues hasta polizontes. Tanto sí, así como los que los que salen de Cuba para llegar a Miami. Exactamente. O sea. Pero estamos hablando acá que hay una distancia de hasta de 1000 kilómetros cuando obviamente pues o sea, es demasiado arriesgue y aquí lo trágico es esto, o lo fantasmal es esto. Se trata de ya una ruta que está marcada por muchísimas muertes, ¿no? Y sabemos que cuando un lugar está marcado por tanta muerte, por tanto sufrimiento, porque obviamente la gente que muere es por inanición, por falta de comida, por falta de agua o por alguna enfermedad que no se pudo atender dentro de la embarcación. Entonces hay mucho dolor en las embarcaciones, hay mucho dolor en las aguas de esa ruta y no me sorprendería más adelante que fueran avistados pues no solamente barcos fantasmas por la ruta, sino también personas o sombras o este tipo de plasmaciones que son muy comunes donde ocurren pues catástrofes, porque si bien no es una catástrofe que ocurrió en un solo momento, digo, ha sucedido a lo largo de varios años, pero ya son más de 40 muertes que se han presentado pues en esta ruta, ¿no? Es algo bastante macabro, la verdad. Es como las personas que se van de mojadas, o sea, es algo muy similar. Quiero pensar que va por ahí. Sí, yo también me voy por esta teoría. Sí. Pero pues igual terminan estando dentro del pues del espectro de los barcos fantasmas, ¿no? Porque sí. Pues están pues dejando embarcaciones vacías, navegando a la deriva y aunque no son de origen pues, fantasmal o espectral es muy macabro aún así. Político, pues sí, o sea, es macabro porque pues estos son casos reales de gente que está muriendo de alguna u otra forma y pues sus cuerpos están pues ahora sí que pues navegando solos. Eso está bien macabro, totalmente. Sí. Ok, pues muy interesante. Pues, ¿sí, Carlos? Bastante interesante y pues bueno, bastante macabro. Yo le tengo muchísimo respeto al mar. Sí. Creo que hay todo un mundo ahí abajo que aún no conocemos y que no entendemos y pues sigue siendo hasta la fecha un gran misterio. Nada más como algo extra, hace unos días vi pues no sé si era un meme o era una especie de broma. Ajá. Pero decía que al principio la NASA estudiaba el mar, sus profundidades y todo lo que habitaba en él. Y desde entonces pues hizo por ahí un cambio o un giro para estudiar el espacio y para tratar de sacarnos de este planeta. Entonces la pregunta decía que qué era lo que habrán visto ellos ahí abajo. Sí, el meme hacía referencia a qué los ahuyentó, ¿no? ¿Qué los asustó? Exacto. Entonces, como teoría conspiranoica está interesante, la verdad. Sí, como teoría conspiranoica está interesante. Pero digo, para no caer como que en la provocación de una publicación del estilo, claro. La NASA sí estudiaba fondo del mar y zonas muy profundas,
pero era porque estaban básicamente buscando ciertas moléculas que únicamente se encuentran en ciertas, digamos, momentos de la historia cósmica. Entonces, básicamente estaban buscando, digamos, ahora sí que pistas de la creación al fondo del mar. pero como teoría está bastante interesante, ¿eh? Sí, Está bastante bueno. Decía, ha pasado que desde entonces están intentando sacarnos del planeta, ¿no? Pues De bueno, miedo, ahí queda totalmente. Así es. Muy bien. Encontraron a Cthulhu. meme ya explicado. Claro. Muy bien. Pues yo creo que vamos cerrando programa, mi querido Oscar. Espérate, tenemos ahí un último relato, Ok, de Denise. Ah, sí, sí, claro. Ahí sí nos haces el favor, Carlos. Ya, claro que con sí. esto cerramos. Para cerrar, vamos a leer esta última anécdota de esta noche que es por parte de Denise y dice: Hola, buenas noches. Hoy me gustaría compartir una anécdota familiar que vendría siendo de mi tatarabuelo materno. Y esta anécdota es algo corta, pero se me hizo interesante cuando me la contó mi madre. Bueno, mis tatarabuelos vivían en un pueblo a las afueras de la ciudad. No sé exactamente cuándo hacían o hacen bailes en algunos lugares o poblados cercanos, a los que a mi tatarabuelo le encantaba ir sin falta. En una ocasión hubo un baile que fue en un poblado un tanto lejos, pero a pesar de ello, ese baile no iba a ser la excepción, a lo que mi tatarabuelo decidió emprender su largo camino a caballo. Pero cuando supuestamente creía que estaba llegando al poblado donde estaba el baile, comenzó a escuchar la música a lo lejos y él empezó a dirigirse a donde se escuchaba. Sin embargo, entre más avanzaba, la música se escuchaba igual de lejos y pues no lograba llegar a donde era el baile, pero seguía avanzando y a donde estaba la música hasta que le apareció repentinamente lo que parecía ser como un cerdo o algo así. Lo que al momento de que esto se le apareció, él se asustó, ya que lo vio o lo tomó como el diablo o al menos una advertencia y decidió regresar a su casa. Y desde esa noche mi tatarabuelo, por temor, no volvió a ir a bailes. Wow, la verdad es que, oigan, ¿se ha fijado que las anécdotas de algunos pueblos, de algunas zonas como, pues así como ranchitos, suelen ser todavía más perturbadoras que las que pasan en cualquier otra ciudad, en cualquier otro tipo de lugar? Sí, Sí. sí, el Están campo tiene tremendas. algo, Sí, sí, están tremendas el y campo tiene algo especial. totalmente de acuerdo. Y la verdad es que aquí algo bien curioso es que mucha gente desde hace muchísimos años suele asimilar este tipo de apariciones de estos animales como que con comportamientos muy raros, con una presencia demoníaca. Ujú, Mi abuelito ok. platicaba muchas anécdotas. Más adelante, qué bueno que me acordé ahorita, más adelante les voy a compartir algunas. Pero sí había anécdotas en las que lo asimilaban o con un cerdo o como un perro, como con ciertas Ujú. características. Entonces, híjole, me recordó esas historias y la verdad es que sí me dio un escalofrío por ahí la anécdota de Denise. Qué interesante, ¿no? Sí, Ok, totalmente. pues bueno, entonces con esto vamos a ir cerrando. Así es. Muchísimas gracias a todos los Nimers que se quedaron hasta esta hora aquí escuchando el programa y mandando sus historias, ¿verdad? Para recordarles que, bueno, pueden seguir mandando sus historias y sus audios, pues en cualquier momento de la semana, ¿verdad? Simplemente tienen que mandarnos un correo a radiopesadillapodcast@gmail.com, o si lo prefieren, bueno, mandar un WhatsApp al teléfono 52 618 145 5655. Así que de estas formas, pues facilito, pueden mandarnos a hacernos llegar su relato. Igual forma, pues nada más recordarles que nos pueden escuchar también a través de iVoox, de Spotify, Anchor, YouTube y Google Podcast, ¿verdad? Donde se les haga más fácil, si es que se les pasó algún programa o si prefieren volver a escuchar los que ya pasaron, ¿verdad? Bueno, ahí los tienen a su disposición a cualquier día de la semana, en cualquier hora. Gus.
Pues bueno, de mi parte también agradecer a todos nuestros radioescuchas, un fuerte abrazo, ahora sí que a todos aquellos lugares de donde nos escuchan como cada semana. Gracias por su confianza y por compartirnos siempre de su tiempo y de sus grandiosas anécdotas. Y pues bueno, por último ya también antes de cerrar, recuerden que tenemos ya nuestra plataforma pues en Patreon, que es patreon.com/, Radio Pesadilla, a través de la cual pues, ustedes van a poder ver que se encuentran 3 niveles de patrocinio. Con cada nivel ustedes pueden ser acreedores a, digamos, varios elementos multimedia y formas de convivir de manera más directa con nosotros, además de, pues, de este programa, algo un poquito más personal. Y pues lo recaudado a través de esta pequeña plataforma, pues, de este pequeño espacio que tenemos ahí, pues es para ir mejorando la calidad de este programa y para posteriormente hacer algunas investigaciones. Pueden ser Patreons a partir de, pues desde $1, lo cual es pues bastante, relativamente es muy poquito, entonces con eso pueden ayudaros muchísimo. Y pues bueno, de mi parte es todo. Yo soy Gustavo Alcalá y pues bueno, Carlos. Que parece que nos está fallando ahorita. Parece que se le fue la conexión. Parece que ¿verdad? se fue la conexión, pero pues bueno, pues con esto despedimos la transmisión de esta noche. Esto fue su programa Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.